Hola, ¿qué tal a todos? Estamos estudiando la lección número 3 de la lección de escuela sabática. Estamos hablando acerca del libro de Deuteronomio. También vamos a preguntarte, ¿qué relación quieres tener tú con Dios? Dios quiere tener una buena relación contigo, ¿no es cierto? Así es que, ¿qué relación quieres tener tú con Él? Y vamos a estudiarlo a través del tema del pacto. El pacto en el libro de Deuteronomio. Acompáñame con una oración. Señor Dios, gracias te damos por tus bendiciones. Te pido que al estudiar tu palabra, tu Santo Espíritu nos ilumine y que bendigas a la persona que está escuchando. Y Padre, que podamos hacer siempre tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir primeramente a Deuteronomio capítulo 29 para entender que el libro de Deuteronomio también es llamado el libro del pacto. En el primer versículo se registra: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Estamos viendo que el libro de Deuteronomio se trata del pacto de Dios con Israel. Ahora bien, mencionan dos lugares. Mencionan Horeb, que también es Sinaí, y mencionan también Moab, donde suceden todas estas cosas relacionadas con el libro de Deuteronomio. Ahora bien, vamos a ir a Génesis capítulo 17 al versículo 7 para ver qué es lo que nos dice referente a este pacto, qué tipo de pacto era. En el versículo 7 se registra: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Nota bien que Dios quiere ser nuestro Dios, ¿verdad? No porque no lo sea, sino porque Él quiere que nosotros lo reconozcamos como tal y Él nos quiere reconocer también como suyos. Sin embargo, también aquí vemos que es un pacto perpetuo, es decir, que se extiende todo hasta el fin de los tiempos y además se extiende también hacia atrás, ¿verdad? ¿Sabes que también en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, se registra algo parecido referente al Evangelio? Apocalipsis 14, 6 nos dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nota bien que hay una relación, hay una similitud: pacto perpetuo y evangelio eterno. ¿Notas que el evangelio va muy ligado también al pacto en relación al tiempo? De hecho, el evangelio es la esencia del pacto. Es decir, que el pacto tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con Jesús, y vamos a verlo también en un momento. ¿Cómo es que tiene esta relación el pacto con el evangelio? Vamos a ir entonces a Génesis capítulo 12, empezando con Abraham. El versículo 3 nos dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una promesa que Dios hizo con Abraham, que iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra. ¿A que no recuerdas a qué se refiere este versículo? Si bien puede referirse a varias cosas, pero se refiere también a Jesús. En Gálatas capítulo 3 se nos da una referencia a estos versículos y nos dice que específicamente tiene que ver con Jesús. Versículo 8 nos dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí estamos viendo una justificación por la fe. ¿La fe en quién? ¿Verdad? Y estamos viendo también la palabra gentiles, es decir, a los que no pertenecían en ese tiempo al pueblo de Dios, es decir, a todo el mundo, podemos decir. Entonces, Dios quiere bendecir a todo el mundo a través de la justificación por la fe. En el versículo 14 se nos dice: para que en Cristo Jesús, o sea, en Jesús,
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces es un pacto que tiene que ver con Jesús y tiene que ver con la justificación por la fe. Esto es interesante porque no es por obras que nosotros somos salvos, sino es precisamente por la fe. Y otros versículos también lo pueden enseñar. Vamos a ver, por ejemplo, Éxodo capítulo 2, y es el versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Estas palabras del pacto las dice Dios antes de sacarlos de la tierra de Egipto. O sea que Dios ya tenía planeado todo, ¿verdad? Más adelante te quiero mostrar una cita de Elena G. White que habla, pues, la planeación de esto, pues, desde el inicio de los tiempos. Y cómo es que Dios quiere salvarte a ti. Ahora bien, Dios los sacó de Egipto para llevarlos ¿a dónde? Para llevarlos al monte Sinaí, ¿verdad? En el monte Sinaí ya Dios le da las tablas del pacto a Moisés, y Moisés les refiere las palabras al pueblo, que son los 10 mandamientos, diciéndoles que Dios los había sacado de Egipto. Vamos a leer también qué pasa en Deuteronomio capítulo 5, porque hay una relación entre lo que pasó en ese tiempo en el Sinaí, o sea, en Horeb, y lo que pasa también en Moab. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio 5:6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nota bien aquí que primero los saca de la tierra de Egipto antes de darle los 10 mandamientos. Dios primero nos justifica por la fe y entonces nos dice, ¿sabes qué? Pues debes de guardar mi ley. Yo te había dicho que esto pasa en el Sinaí, entonces ¿por qué lo estamos leyendo pues ya en el libro de Deuteronomio? Porque en los primeros versículos se registra lo siguiente. Versículo 2 y 3. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Ves que se relaciona lo que pasó allá en ese tiempo en Horeb o en el Sinaí y se relaciona lo que pasa ahora en Moab con los hijos de Israel? Que Dios hace pacto con su pueblo. Pero es interesante que dice no con nuestros padres, es decir, que ellos estaban aterrizándolo al momento actual. Ahora podemos también decir, no con nuestros padres hizo Dios pacto, sino con nosotros, los que estamos vivos hoy. Ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida y Dios tenía que asegurarse de que ellos iban a guardar su ley. Lo que pasa en el pacto es que muchas personas nada más ven la parte pues de la fe, pero no la parte de guardar los mandamientos. Pero ¿qué nos dice Jeremías capítulo 31? Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nota cómo es que aquí está hablando de la ley de Dios, que el pacto sería dar la ley de Dios en sus corazones. ¿Notas cómo es que está relacionado el guardar los mandamientos de Dios también con este pacto y no solamente es la justificación por la fe? También podemos notar de una manera muy explícita en Deuteronomio capítulo 4 cuando habla del pacto y también de guardar los mandamientos. En el versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra, los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Pacto, el cual fue ponerlo por obra, que era los 10 mandamientos. Entonces ahí vemos la relación. Vamos a estudiar también en Génesis capítulo 22 estos dos conceptos que hemos visto.
pues la justificación por la fe y también pues el guardar los mandamientos de Dios dentro del pacto de Dios en la historia de Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 2. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En Génesis capítulo 22 se registra una historia que pues donde Abraham tenía que dar a su hijo único pues en holocausto, en ofrenda a Dios. Que esto pues por supuesto pues reflejaba al Mesías que iba a venir, ¿verdad? Al Hijo de Dios, al unigénito Hijo de Dios que iba a dar su vida por nosotros. Muy bien, aquí en el versículo 2 vimos algunas instrucciones de Dios, órdenes, ¿verdad? Mandamientos que Él tenía que poner por obra. Vamos a ver también algunos versículos, por ejemplo el versículo 8 y el versículo 14, cómo es que se nos hablan también pues del creer, ¿verdad? Dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. La razón por la cual Isaac no fue ofrecido en el holocausto, al final de cuentas, aunque Dios lo mandó, pues es porque Abraham creía que Dios iba a proveer un cordero, ¿verdad? Es decir, que Isaac no iba a poder morir por sus pecados, pero Jesús, el cordero que sí se provee para nuestra salvación, iba a morir por nuestra salvación. Esa es una historia ilustrativa que también nos habla pues del Mesías. Ahora bien, ya vimos la parte de la obediencia, ya vimos también la parte de la fe, pero vamos a ver el versículo 18, lo que nos dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, que ya vimos que pues en Gálatas habla de la justificación por la fe, referido pues a que serían benditas todas las familias de la tierra. Pero nota este versículo, esta última parte del versículo, que es también muy relevante. Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Notas allí entonces la obediencia? Sí, es verdad que está la justificación por la fe, pero también está la obediencia. Ahora también vemos estos dos conceptos relacionados en Deuteronomio, nuevamente, en el capítulo 9, en el versículo 5. Cuando se nos habla de que el pueblo de Israel tenía que ir a hacer frente a otras naciones de la tierra de Canaán, ya vimos que en la lección anterior, que eran naciones específicas y que eran naciones malas. ¿Por qué razón Dios los iba a llevar a destruir a estas naciones? Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Es decir, que no es por nuestras obras que nosotros vamos a entrar en la tierra de Canaán, así como tampoco fueron por sus obras que el pueblo iba a entrar en la tierra de Canaán, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Estas naciones eran naciones malvadas, por eso Dios las sacaba de esa tierra. ¿Sabes que para que nosotros podamos permanecer en la tierra de la Canaán celestial, debemos de obedecer la voz de Dios de una manera constante? Esto fue lo que pasó con Adán y Eva. La condición para que ellos permaneciesen en ese lugar era que ellos tenían que obedecer. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Nuevamente vemos aquí la fe, la obediencia, y vemos también que es un pacto perpetuo. Ahora sí, la cita que te quiero compartir que aparece en Deseo de todas las gentes. Desde antes que fueran
hechos los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó: «Consumado es». Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: «Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo». Nota bien que Dios quería tener una relación personal y cercana con nosotros desde antes de la fundación de la tierra. Dios quería darnos esta justificación por la fe y Dios quería que hiciéramos su voluntad. Vamos a ver qué es lo que nos dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 1, cómo es que Dios nos llama a nosotros. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Nos llama sus hijos. También en el capítulo 32 nosotros le llamamos a él Padre. Versículo 6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu Padre que te creó? No solamente es nuestro Padre, sino que además es nuestro Creador. Dios quiere tener una relación cercana con nosotros, tan cercana como una familia. ¿En qué momento Dios quiere tener esa relación con nosotros? Nos lo dice Deuteronomio capítulo 26. Versículo 16, 17 y 18. Jehová tu Dios te manda hoy, versículo 17, has declarado solemnemente hoy, versículo 18, y Jehová ha declarado hoy, y sigamos leyendo el versículo 18, que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Qué hermoso versículo estamos viendo aquí, porque somos pueblo de Dios y además somos de su exclusiva posesión. Ese tipo de relación Dios quiere tener con nosotros, pero no olvidemos la parte que dice para que guardemos sus mandamientos. Y luego en el siguiente versículo también nos dice, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Dios quiere tener una relación actual, cercana y santa contigo. ¿Y qué tipo de relación quieres tú tener hoy con Él? Vamos a concluir con una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener una buena relación con Él. Señor Dios, gracias te doy por tus mandamientos, porque en ellos vemos expresada tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes a cumplirlos. También te damos gracias porque nos has dado salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y gracias te damos porque pues este plan tú ya lo habías diseñado pues desde que antes nosotros naciésemos. Te pedimos que podamos aceptarlo y recibirlo con gozo también para nosotros el día de hoy, y que podamos tener una buena relación contigo, así como tú la quieres tener con nosotros. Gracias te damos porque hemos aprendido en tu palabra referente a este pacto que tú nos has dado. Bendícenos y suple también nuestras necesidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, te dejo en la descripción pues la lección de esta semana para que tú también la puedas estudiar día con día. Y la próxima semana vamos a nosotros a pues hacer un repaso general. Muy bien, nos vemos. Dios te bendiga.